En este momento te voy a decir libros que puedes empezar a leer. 1. El guardián entre el cementerio. Autor, J. de Salinger. Edad, de 15 a 18 años. El guardián entre el centeno es, sin lugar a dudas, una obra de culto para toda una generación. Un clásico, publicado por primera vez en 1951, que no ha perdido vigencia y que retrata de una manera muy honesta la realidad de ser un adolescente. El protagonista consigue generar empatía y cercanía con el lector con su oscuro sentido del humor y su manera de hablar sin tapujos. La obra narra la historia de Holden Caulfield, un joven de 15 años que ha sido expulsado de su centro educativo y decide viajar a Nueva York, un lugar en el que le suceden múltiples anécdotas. 2. Cuando Gil le robó el conejo rosado. Autor, Judith Kerr. Edad, de 12 a 15 años. Cuando Gil le robó el conejo rosa es un duro relato narrado por Anna, una niña judía de 9 años, 12 al final de la novela, que nos descubre poco a poco cómo es la realidad de una familia con 2 niños pequeños que se ve obligada a huir de la Alemania nazi. Toda una muestra de una época, repleta de referencias al Holocausto nazi y a la Segunda Guerra Mundial, visto desde los ojos de una niña, que nos muestra la sinrazón del racismo y la guerra. 3. Viaje al centro de la Tierra. Autor, Julio Verne. De 9 a 12 años. En esta selección no podía faltar una de las obras más maravillosas del gran Julio Verne, todo un clásico de la literatura de aventuras que ha inspirado a generaciones de escritores y cineastas. Para escribirlo, Verne tuvo que documentarse en geología, mineralogía y paleontología. Sus detalladas descripciones de animales prehistóricos maravillaron a los expertos. Con una trama ágil, sorprendente e inesperada, Viaje al centro de la Tierra narra los fantásticos sucesos que le ocurren al profesor Otto Lidenbrock, su sobrino Axel y el resto de intrépidos aventureros. 4. Campos de fresas. Autor, Jordi Sierra y Fabra. Edad, de 15 a 18 años. Lucy es una joven que ha tomado una decisión equivocada y está pagando las consecuencias de sus actos. Está en coma por haber tomado una pastilla de éxtasis y durante toda la novela, lucha por salir de él intentando ganar una partida de ajedrez. Sus amigos, fiel reflejo de los problemas que hoy en día sufren los adolescentes, la policía y su familia luchan para que la joven despierte y que el culpable sea castigado. Toda una lección de vida que enseña a los jóvenes la importancia de saber decir no y las consecuencias que sus actos pueden acarrear. 5. El diario de Ana Frank. Autora, Ana Frank. Edad, de 12 a 15 años. Crudo y sobrecogedor. El diario de Ana Frank se ha convertido en todo un icono de la lucha por la libertad. Un testimonio único y completamente real sobre el horror y la barbarie nazi, y sobre los sentimientos y experiencias que vivió una niña judía con su familia para escapar del Holocausto. Tras la invasión de Holanda, los Frank, comerciantes judíos alemanes emigrados a Ámsterdam en 1933, se ocultaron de la Gestapo en una guardia anexa al edificio donde el padre de Anne tenía sus oficinas. Eran 8 personas y permanecieron recluidas desde junio de 1942 hasta agosto de 1944, fecha en que fueron detenidas y enviadas a campos de concentración. En ese lugar y en las más precarias condiciones, Anne, una niña de 13 años, escribió su estremecedor diario, un testimonio único en su género sobre el horror y la barbarie nazi, y sobre los sentimientos y experiencias de la propia Anne y sus acompañantes. Anne murió en el campo de Bergen-Belsen en marzo de 1945. Su diario nunca morirá. 6. El Principito. Autor, Antoine de Saint-Exupéry. Edad, todos los públicos generaciones y generaciones han caído rendidas a los pies de esta magnífica y mágica obra de Antoine de Saint-Exupéry, todo un icono de la cultura y la literatura universal. La obra fue publicada en abril de 1943, pero sigue encantando a pequeños y adultos. Trata temas universales como el amor, la amistad, el sentido de la vida y la naturaleza humana y realiza una crítica al hombre y a la civilización moderna. Además, defiende la sabiduría de los niños frente a la de los adultos, que con los años han olvidado que lo esencial es invisible a los ojos. 7. Nada. Autora, Carmen Laforet. Edad, de 15 a 18 años. Escrita en 1945, Nada ha recibido multitud de premios que la avalan como una de las mejores obras de la literatura española. Una fiel descripción de la sociedad de la época que refleja el estancamiento y la pobreza en lo que se encontraba la España de la posguerra. La protagonista de la novela es Andrea, una joven que recién terminada la guerra civil española, se traslada a vivir a la casa de sus familiares en Barcelona para estudiar y empezar una nueva vida. Sus ilusiones chocan con el ambiente de tensión y emociones violentas que reinan en esa casa, unas vivencias que, sin ella saberlo, le ayudarán a madurar como persona. 8. Los renglones torcidos de Dios. Autor, Torcuato Luca de Tena. Edad, de 15 a 18 años. Una obra maestra de la literatura, en cuanto a su argumento y a su prosa, que deja huella en el lector. Alice Gould es ingresada en un sanatorio mental y en su delirio, cree ser una investigadora privada a cargo de un equipo de detectives dedicados a esclarecer complicados casos.
Según una carta de su médico particular, la realidad es otra, su paranoica obsesión es atentar contra la vida de su marido. La extrema inteligencia de esta mujer y su actitud aparentemente normal confundirán a los médicos, y a los lectores, hasta el punto de no saber a ciencia cierta si Alice ha sido ingresada injustamente o en realidad padece un grave y peligroso trastorno psicológico. 9 Relato de un naufragio. Autor, Gabriel García Márquez. Edad, de 15 a 18 años. Con este libro, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, se descubrió a sí mismo como un narrador. Sin embargo, la intención primera era escribir un reportaje sobre un hombre, Luis Alejandro Velasco, que estuvo 10 días a la deriva en una balsa mecida por el mar Caribe. El entonces joven reportero que era, García Márquez, escuchó el relato de los hechos de boca de su protagonista y los transformó, tal vez sin pretenderlo, en un prodigioso ejercicio literario, una narración escueta y vigorosa donde late el pulso de un gran escritor. Una obra fundamental e ideal para sumergirse en el universo de García Márquez. 10-20 poemas de amor y una canción desesperada. Autor, Pablo Neruda. Edad, de 15 a 18 años. Los 20 poemas son un libro doloroso y pastoril que contiene mis más atormentadas pasiones adolescentes, mezcladas con la naturaleza arrolladora del sur de mi patria. Es un libro de amor porque a pesar de su aguda melancolía está presente en él el goce de la existencia. Así define Pablo Neruda esta gran obra de la poesía en castellano. ¿Hay alguna época mejor en la vida para enamorarse que la adolescencia? Las letras de las canciones cobran sentido, la poesía logra emocionarnos como nunca antes lo ha conseguido hasta ese momento y los sentimientos están a flor de piel. 20 poemas de amor y una canción desesperada es una obra imprescindible, llena de sensibilidad que todos debemos leer en algún momento de nuestras vidas. Bueno, esto ha sido todo. Bueno, sin más que decir, nos vemos otro día.